Mis amados hermanos, antes de entrar al tiempo con la palabra en esta mañana, vamos a orar, pero antes yo quiero que mire esta imagen, el desierto, el desierto. En la Biblia se ocupa el desierto para hablar cuando personas pasan por momentos difíciles, cuando pasan por momentos de dificultad, tiempos de prueba. Jesucristo estuvo en el desierto y fue tentado, probado por Satanás. Pero en el desierto también es el lugar donde vamos a ver a nuestro personaje de hoy, Moisés, que emprende un viaje de retorno. Por eso en el WhatsApp recibió usted el mensajito. El título del mensaje esta mañana es Un viaje inevitable. Por este desierto pasó Moisés huyendo de Egipto. Ahora Moisés vuelve a Egipto. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a orar porque estamos estudiando el libro de Éxodo. No se olvide que el libro de Éxodo significa salida, liberación. Y eso es lo que estamos viendo en este libro. Padre Santo, vamos a abrir tu palabra en esta mañana. Oramos para que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, queremos ver a Moisés volviendo a Egipto. Tú eres el Dios de oportunidades, tú eres el Dios que siempre tiene una oportunidad, Señor, para cada uno de nosotros. Y oramos en esta mañana pidiendo tu bendición y por cada familia que tú bendigas grandemente sus vidas, sus hijos, Señor, en este tiempo de pandemia que tú has permitido. Gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Éxodo. Vamos a leer en esta mañana del capítulo 4, versículos 18 al 31. Y para que usted entienda la predicación de hoy, mi amado hermano, debemos leer lentamente cada versículo de estos que nos tocan en esta mañana. Empezamos con el versículo 18. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Dice la escritura también, versículo 21, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a su pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, y se inclinaron y se adoraron. Mis amados hermanos, es un pasaje bastante extenso que trataremos de resumir. No se olvide, Dios había llamado a Moisés. Dios le había dado una tarea específica. Ve a Egipto, vuelve a Egipto. Dios lo había dejado sin excusas para que obedezca el llamado y la tarea que iba a realizar. ¿Se acuerda que vimos las excusas de Moisés? ¿Quién soy yo? Soy tardo de palabra. Dios lo había dejado sin excusas. Es por esa razón que llegó el momento de obedecer. Para Moisés llegó un momento
específico en su vida, un momento crítico en su vida. Llegó el momento de obedecer. Dios lo había llamado, le había dado una tarea específica: ve, vuelve a Egipto, libera a mi pueblo, haz las señales que yo te digo, y Dios lo había dejado sin excusas a Moisés. Llegó el momento de volver a Egipto. Para Moisés no era un viaje de regreso fácil. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un viaje que no quería hacer? Y que, por así decirlo, obligado lo llevaron, o tuvo que ir obligado. Moisés tuvo que volver a Egipto. Dice Éxodo 4:20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Dios le había dicho a Moisés: vuelve a Egipto. El título del mensaje es Un viaje inevitable. Uno de esos viajes que no queremos hacer. Es uno de esos viajes que nos cuesta hacer. Es uno de esos viajes que a veces no quisiéramos hacer. Le voy a poner un ejemplo sencillo, ¿ya? Y no estamos hablando solamente de viajes larga distancia, a veces son viajes cortitos. Y le voy a poner un siguiente ejemplo. Usted está en el living con su esposa, en el comedor con su esposa, y surge una pelea, surge una diferencia. ¿Listo? Y usted se para molesto y se va al cuarto. Y ahí quedan peleados los dos. Y en esos momentos usted, el Señor, toca su corazón, el Espíritu Santo comienza a obrar en su vida y le dice: tienes que ir donde está tu esposa, tienes que pedirle perdón, tienes que arreglar cuentas. Y usted dice: ¿y tengo que ir, Señor? Y el Señor le dice: tienes que ir, tú eres la cabeza del hogar, tú eres el que está aquí a cargo de este hogar, tú debes volver. Y ese viaje es un viaje difícil porque el orgullo, la forma de pensar, los cuestionamientos, es un viaje difícil. Aquí Moisés debe volver a Egipto y es un viaje difícil. Dios le había dicho: ven por tanto ahora y te enviaré, ¿ya? Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Él debía volver a Egipto. Y era un viaje inevitable. Él no podía libertar al pueblo de Israel desde ahí, desde Madián, mandando mensajes de texto o llamando por teléfono a Aarón: mire, hagan esto. No, él necesitaba volver. Era hora de volver a Egipto. Habían pasado más de 40 años desde que Moisés había salido desde Egipto y él debía volver. Ahora, era un viaje largo y cansador a través del desierto. Era un viaje con su familia. Él vino solo, ahora viene con su familia. Era un viaje lleno de recuerdos y era un viaje que le recordaba cómo él había salido de Egipto. Él debe volver a Egipto, aunque quizás no lo quisiera. No se olvide cómo salió Moisés de Egipto. ¿Ya se olvidó de cómo salió él? La Biblia nos relata ya que Moisés no salió para nada bien de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al siguiente día salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés salió como un prófugo. Moisés salió como un asesino. Moisés salió desterrado. Moisés salió sin rumbo, sin futuro, solo. Era un don nadie. Así salió Moisés de Egipto y ahora debe volver a Egipto como un libertador, como un hombre de Dios. Haremos una pausa, un minutito.
un paréntesis. Moisés salió como un asesino, un prófugo, un desterrado, sin futuro, sin rumbo, solo un don nadie. Y ahora vuelve a Egipto como el libertador, como el hombre de Dios llamado por Dios. Aquí tenemos una gran lección, mis amados hermanos. Dios siempre es un Dios de oportunidades. Dios siempre da oportunidades para poder servirle. Tome en cuenta eso. Un asesino, un prófugo, un desterrado, sin futuro, sin rumbo, y ahora vuelve como un libertador 40 años después. Dios siempre tiene oportunidades. Quizás usted en su vida antigua, antes de Cristo, fracasó, pecó, alejado de Dios, pero Dios siempre tiene oportunidades. Dios siempre da nuevas oportunidades para poder servirle. Y aquí vemos a un hombre que después de 40 años ha sido restaurado por la gracia y misericordia de Dios y vuelve a Egipto como el hombre de Dios, como el hombre que Dios va a usar para libertar a el pueblo de Israel. Mi amado hermano, hermana, Dios siempre tiene oportunidades. Dios siempre abre la puerta, pero hubo un proceso. Dios restauró a Moisés. Dios levantó a Moisés y ahora lo envía como el hombre que va a sacar a Israel de Egipto. Mi amado hermano, yo le hago una pregunta en esta mañana, hermana. ¿Cuál es la razón por la cual quizás usted no está sirviendo al Señor? Te dice, no, fue mucha mi vida de pecado, no, yo me equivoqué, yo fallé, yo no creo que Dios quiera usarme. Dios siempre tiene oportunidades. Dios siempre abre puertas, pero para eso tiene que haber un tiempo de restauración. Moisés vuelve a Egipto, vuelve como el hombre de Dios y vuelve como el libertador. Vamos a ver. No se olvide que es un viaje de vuelta difícil. Es un viaje inevitable. Es un viaje que quizás Moisés no quería hacer, pero llegó el momento de obedecer. A ver, los estudiosos acá de la Biblia que están acá sin usar Google, ¿qué otros dos viajes encontramos en la Biblia que hombres tuvieron que hacer y que fueron viajes difíciles de hacer de vuelta? A ver, piense un poquito, abra el panorama de su mente en la Biblia y diga qué hombres, dos, solo vamos a pensar en dos, que tuvieron que hacer un viaje de vuelta como Moisés. Fue un viaje difícil y fue un viaje inevitable. A ver, recuerde, piense, a ver, piense. Son viajes de vuelta, son viajes difíciles, viajes que quizás no querían hacer. A ver, yo veo que sale un mito de algunas cabezas pensando, algunos miran Google, algunos están preguntando. Escríbamelo acá por WhatsApp porque no va a poder hablar. A ver, ¿qué otro viaje, qué otros dos viajes en la escritura? A ver, por aquí me están escribiendo. Vamos a ver si fueron los que pienso yo. ¿Pensó en el hijo pródigo? ¿Pensó en el hijo pródigo? Él tuvo que volver. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire el viaje de vuelta que tuvo que hacer el hijo pródigo. Todo el camino pensando, ay, ¿cómo le voy a decir a mi papá? ¿Con qué cara me voy a presentar frente a él? ¿Ya lo tenía listo ese? Dígame que había pensado en ese. No, lamentable. Y el segundo, por supuesto, hace poco lo vimos en la escuela dominical, hace poco lo estudiamos. Este es un viaje muy difícil también para Onésimo. Onésimo tenía un viaje de vuelta muy difícil porque tenía que enfrentar a Filemón y pedirle perdón, y Filemón quizás tenía la facultad para matarlo y no perdonarlo. Estos dos viajes fueron difíciles. Bueno, Moisés también tuvo ese viaje difícil a Egipto. Pero vamos a ver
en esta mañana, en este viaje, vamos a ver algunos acontecimientos que sucedieron en este viaje. Y en este viaje, estos acontecimientos, eh, estos acontecimientos que sucedieron durante el viaje fueron ayudando a darle confianza a Moisés para volver a Egipto. Estos acontecimientos que sucedieron en este viaje de vuelta a Egipto ayudaron a Moisés a darle un poco más de confianza, a darle un poco más de tranquilidad y que llegara a Egipto tranquilo. Vamos a ver iniciando el viaje de vuelta. En primer lugar, vemos que Moisés tuvo una conversación con su suegro. Vemos que Moisés tuvo una conversación como con su suegro Jetro. Claro, era necesario, él se iba, él se devolvía, él dejaba el clan familiar donde él había sido recibido. El versículo 18 nos dice, así fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Por decir así, el primer miedo o temor de Moisés para volver a Egipto está resuelto. Conversó con su suegro Jetro. Ahora, algunos comentaristas critican fuertemente a Moisés porque no le dice toda la verdad de por qué vuelve a Egipto. Él simplemente le dice, iré y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Algunos comentaristas o estudiosos bíblicos dicen, Moisés mintió. No le dijo toda la verdad a Jetro por lo que realmente volvía. Otros dicen, Moisés no tenía por qué contarle a Jetro eso, porque eso era algo entre él y Dios. No tenía por qué saberlo y no tenía por qué enterarse. Pero fíjese que quizás para Jetro no fue fácil dejarlo ir tampoco. Jetro quizás estaba pensando que Moisés iba a ser su reemplazante cuando él muriera en el clan familiar donde vivían. Quizás Jetro estaba pensando de que él cuidaba sus ovejas, le había dado una de sus hijas, él mantenía económicamente también, pero Jetro acá toma una decisión y le dice, ve en paz, vete, ve en paz. Mis amados hermanos, Jetro toma la decisión de decirle, ve en paz, puedes irte en paz. Y para Moisés eso quizás fue tranquilizador. Quizás Moisés tenía temor de hablar con Jetro, no, ¿por qué te vas a ir? ¿Cómo lo vas a hacer? Y a veces, mis amados hermanos, hay momentos en que hay que dejar ir a ciertas personas. Hay que dejar ir. Hay que dejar que vayan en paz y que Dios haga su perfecta voluntad en sus vidas. El primer acontecimiento que aquí vemos en este viaje de regreso de Moisés a Egipto es la conversación con su suegro Jetro. Ve en paz. Eso fue de ánimo para Moisés. No se olvide que es un viaje que Moisés no quería realizar. En segundo lugar, vemos el aviso tranquilizador de Dios. Este sí fue una ayuda tremenda para Moisés en este viaje de vuelta. ¿Por qué el aviso tranquilizador de Dios? Mire lo que Dios le dice a Moisés. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Qué aviso más tranquilizador para Moisés? Vas a volver a Egipto. No se olvide que Faraón procuraba su muerte y que muchos soldados quizás buscaban la muerte de Moisés. Pero ahora Dios le da un aviso tranquilizador. Fíjese que el versículo no dice, han muerto algunos de los que procuraban tu muerte. No. Dios le dice, han muerto todos. ¿Qué noticia más tranquilizadora para Moisés? ¿Qué aviso más tranquilizador? Está iniciando su viaje de vuelta y uno de sus grandes temores quizás era, y ahora que voy a volver a Egipto, todos los que querían matarme. Mi amado hermano o hermana, Dios siempre cuida de nosotros, Dios siempre nos protege y Dios siempre cuida los detalles.
Este era un detalle fundamental en la vida de Moisés. Vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Fíjese, van dos buenas noticias en este viaje de vuelta. ¿Y qué traían estas dos avisos para Moisés? Perdón, traían confianza, traían tranquilidad de que Dios estaba guiando y dirigiendo todo en este viaje de vuelta a Egipto, que fue un viaje inevitable. Habló con su suegro Jetro y le dice, ve en paz. Qué importante que es la conversación que tuvo con Jetro, porque ahí arregló y dejó todo claro para poder salir. Luego, todos los que han muerto, todos los que procuraban tu muerte, han muerto. En tercer lugar, al inicio de este viaje, vemos el tercer acontecimiento. Dios le recuerda cuál era su misión. Dios le recuerda cuál era tu misión, su misión. ¿Y por qué se lo recordará? ¿Será que era necesario que Dios le recordara qué era lo que tenía que hacer? Por supuesto que sí. Dios lo había llamado y Dios le había dado las instrucciones. Présteme atención, al igual que hoy, Dios nos ha dejado las instrucciones en su palabra de cómo nosotros debemos servirle, pero a veces se nos olvidan. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hacer las cosas a nuestra forma, queremos saltarlo los conductos regulares, inventamos formas, inventamos cosas. Aquí Dios le recuerda a Moisés cuál era su misión, cuál era su tarea. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también a Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas de delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes de ir a mi hijo para que me sirva, mas no ha querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Dios le está recordando las instrucciones a Moisés de cuál era la tarea que él tenía que hacer en Egipto. No era de que Moisés llegara a Egipto y se pusiera a hacer las cosas. ¿Se acuerda usted? Solo si se acuerda. Cuando Moisés se las quiso dar de libertador, ¿qué hizo? ¿Se acuerda usted? Hace poco lo acabamos de leer. ¿Qué hizo? Mató a un egipcio, pensando que así iba a libertar a su pueblo Israel. Mi amado hermano, siempre repetimos esta frase. Dios no busca su opinión, mi opinión, Dios busca su obediencia. Aquí Dios le repite a Moisés, clarito, vas a volver a Egipto, pero esto es lo que tienes que hacer. Mi amado hermano, aquí no se trata de opiniones, no se trata de comentarios, no se trata de ideas. Todas las instrucciones están aquí en la palabra de Dios. Hermano, no tenemos que inventar. Está todo escrito en la palabra de Dios. Y si usted quiere servir al Señor, debe seguir las instrucciones que Dios ha puesto en su palabra. Muchas personas, muchos hombres sobre todo, han querido conversar conmigo de cómo quieren servir al Señor. Y muchos de ellos han traído ideas de esta forma, y yo lo único que les digo, vamos a ver si eso está aquí en la Biblia, porque la iglesia es del Señor y no hay nada que inventar. ¿Tiene claro usted cuáles son las instrucciones del Señor para que usted le pueda servir? ¿Tiene claro a qué lo ha llamado Dios? ¿Tiene claro qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no debe de hacer? El tercer momento en este viaje de vuelta de Moisés a Egipto es que Dios le recuerda las instrucciones de lo que tiene que hacer. Llevamos tres eventos que suceden en este viaje de vuelta. En el inicio del viaje, uno, Moisés habla con Jetro y le dice, me voy. Dos, Dios le dice a Moisés, anda tranquilo, que todos los que procuraban tu muerte ya han muerto. Y tercero, Dios le dice,
Estas son las instrucciones de lo que tú tienes que hacer. Tantos hombres y mujeres de Dios que están fuera de la obra por querer hacer las cosas a su manera y no a la forma de Dios. Y en el inicio del viaje encontramos también el reencuentro con Aarón después de 40 años. ¿Qué encuentro tuvo que haber sido eso? Versículo 27 y 28. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Fíjese que han pasado 40 años y Aarón y Moisés se reencuentran. Dios cumple su palabra. Dios le había dicho a Moisés, está bien, como tú dices que te cuesta hablar, te voy a poner a tu hermano Aarón. Pero ¿cómo iba a ser Moisés desde Madián, de donde estaba, a ponerse en contacto con Aarón? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Lo iba a llamar por celular o le iba a mandar un WhatsApp? ¿Quién se iba a encargar de unir a Aarón y a Moisés nuevamente? Dios. ¿Y quién le dijo a Aarón que debía salir al desierto a encontrarse con Moisés? ¿Quién se lo dijo? Dios se lo dijo. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Dios le dijo a Moisés, tranquilo, yo voy a poner a tu hermano Aarón. Y me imagino Moisés se estaría preguntando, bueno, ¿y cómo Aarón va a saber? Dios se encargó de eso. Y fíjese el versículo 28, que Moisés a Aarón sí le cuenta todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. A su suegro Jetro no se los contó, pero a Aarón sí se lo contó. Y este encuentro también fue de ánimo, de motivación, de ayuda para Moisés en este viaje de vuelta a Egipto. Cuatro eventos que sucedieron al inicio del viaje de Moisés a Egipto. Pero fueron 4 eventos que animaron a Moisés. Él vio cómo Dios cumplía su palabra. Él vio cómo Dios sí cumplía todo lo que le había prometido. 1, habló con Jetro y él le dijo, ve en paz. Su salida fue pacífica. 2, Dios le dice, todos los que procuraban tu muerte han muerto. 3, esto es lo que tienes que hacer en Egipto. Y 4, el reencuentro con su hermano Aarón. Así inició Moisés este viaje inevitable con la ayuda de Dios, con el cumplimiento de las promesas de Dios, con el apoyo de Dios. Así inició Moisés su viaje de vuelta. Vamos bien en este viaje de vuelta. Yo me imagino a Moisés un poco más tranquilo, un poco más animado, un poco más confiando en ese Dios que lo había llamado a volver a Egipto, y Dios le dio una nueva oportunidad para que volviera a servirle. Ahora, a mitad de viaje sucede un incidente, vamos a decir a mitad de viaje, porque el versículo nos dice lo siguiente, a mitad de camino, versículos 24 al 26. Dice el versículo 24, y aconteció en el camino. Podemos decir, vamos a mitad de camino de este viaje a Egipto de vuelta. Era necesario tener un encuentro con Jehová. Permiso. La Biblia dice que Moisés tuvo un encuentro con Jehová. Era necesario arreglar cuentas. Era necesario que el siervo de Dios, el hombre de Dios, estuviera a cuentas con Dios. Ahora, mis amados hermanos, hay pasajes difíciles en la Escritura de interpretar, de explicar, y este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar, oscuros, como dicen algunos comentaristas, de poder entender. No se olvide, estamos a mitad de camino.
y Jehová le sale al encuentro. Voy a leer versículos 24 al 26 y trataré de explicarlo lo más sencillo posible para que usted lo pueda entender. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo así? Si Dios lo llamó, si Dios lo envió, Dios lo viene animando en el viaje, Dios lo viene acompañando en el viaje, ¿cómo así que quiere matarlo? ¿Cómo así? Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Es un pasaje, como les dije, bastante difícil y oscuro y muchos comentaristas de estudiosos bíblicos han puesto distintas interpretaciones. Como les dije, trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Moisés volvía a Egipto, ¿ya? El versículo 20 nos dice que volvía con su familia, con Séfora y con sus dos hijos. Y al parecer, vamos a decirlo así, al parecer Moisés estaba en desobediencia. Moisés estaba en desobediencia al no cumplir la circuncisión, el pacto de la circuncisión que Dios había hecho con Abraham y que Dios había hecho con el pueblo de Israel. La circuncisión es una señal, es un pacto, vamos a decirlo así, es un distintivo del pueblo de Israel. Y al parecer, Moisés no había circuncidado a sus hijos. O sea, Moisés estaba en una falta. Moisés estaba desobedeciendo. Moisés había evitado, quizás, o había olvidado cumplir con este pacto que encontramos en Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14. Versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Moisés no había circuncidado a uno de sus hijos o a dos o al segundo hijo. A propósito, ¿usted sabía que Moisés tuvo 2 hijos? ¿Sabe los nombres de ellos? Los nombres de ellos, de los hijos de Moisés. No me acuerdo, pastor. El detalle es que Moisés no había circuncidado a uno de sus hijos. Y los estudiosos bíblicos concuerdan de que Jehová castiga a Moisés con una enfermedad muy grave. Jehová castiga a Moisés con una enfermedad muy grave y que al parecer Séfora no había querido circuncidar a los hijos de Moisés porque quizás no estaba de acuerdo en ese pacto, en ese rito que Moisés debía hacer con sus hijos. Es por eso que ella lo llama, perdón, esposo de sangre. Y la Biblia dice que Séfora es ella la que circuncida a uno de los hijos. Versículo 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. A mitad de camino, Dios frena a Moisés y le dice, hay cuentas que arreglar. Si tú vas a ser el libertador de Egipto,
tienes que obedecer mi pacto. Si tú vas a ser el hombre de Dios que va a hacer las grandes señales, tú tienes que obedecer mi palabra. Tú tienes que obedecer lo que yo digo. Tú tienes que ser ejemplo para el pueblo de Israel. Este evento se ha llamado el arreglo de cuentas entre Dios y Moisés. Moisés quería volver y nada había pasado, pero resulta que Moisés había desobedecido el pacto de la circuncisión y la Biblia dice en el versículo 25, así le dejó luego ir cuando Séfora circuncida a uno de sus hijos. Mis amados hermanos, ¿quiere servir al Señor? ¿Quiere obedecerle? Bueno, hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Hay que estar a cuentas con Dios. Hay que estar tal cual como la palabra lo dice, en una obediencia a Dios. Una vez un hombre vino en Chile, no acá, y me dijo, yo quiero servir al Señor. Yo creo que Dios me ha llamado a servirle. Y yo le dije, bueno, mi amado hermano, si usted dice que Dios lo ha llamado a servirle, perfecto. Quiero hacerle una pregunta. Si usted quiere servir al Señor, ¿podemos decir que usted está a cuentas con Dios para ser ese hombre de Dios que va a llevar la palabra y está a cuentas con Dios y su palabra? Me dice, no, tengo algunos pequeños detallitos que tengo que solucionar. Bueno, a ver, dígame, ¿cuáles son esos detallitos? A ver si podemos ayudarle. Bueno, en primer lugar, estoy separado hace un buen tiempo de mi esposa, no la veo hace tiempo, tengo unas pequeñas deudas, estoy endeudado, debo a cada santo, como se dice, una vela, tengo problemas económicos, pero son pequeñitos, son detallitos. Yo le dije, para poder servir al Señor, tú debes estar a cuentas. Lo primero que debes hacer es ir y restaurar tu matrimonio. Dios siempre tiene una oportunidad para ti. Segundo lugar, debes tener cero deudas. No debes deberle nada a nadie, como hombre de Dios que quieres ser. Y en tercer lugar, tu administración de tu dinero debe ser una administración correcta que debe ser de ejemplo. A propósito, este miércoles comenzamos administración bíblica. Los días miércoles vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de dinero, de lo que la Biblia dice. Cerramos paréntesis. Moisés debía arreglar cuentas y en la mitad del camino Dios se le aparece. Muchos hombres y mujeres quieren servir a Dios. Bueno, hay que estar a cuentas con Dios. Y al parecer, Séfora, aquí en este punto, Séfora se devuelve. Séfora se devuelve, al parecer, porque en Éxodo 18 encontramos a Séfora en Madián con su padre. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Solo son comentarios. Al parecer, Séfora no estaba de acuerdo en la circuncisión que Moisés tenía que hacerle a sus hijos. Y al parecer, al hacerlo esa noche, Séfora no le gustó y se devolvió, o Moisés, como dice acá, la envió. Una de las grandes lecciones que debemos tener es que si vamos a servir al Señor, nuestra esposa debe estar ahí para apoyar y nuestra esposa debe estar a nuestro lado para servir al Señor y de acuerdo a lo que dice su palabra. En el inicio del camino, Moisés recibe 4 eventos que lo animaron. ¿Se acuerda? Habló con Jetro, ve en paz. En segundo lugar, murieron todos los que procuraban su muerte, Dios le avisó. En tercer lugar, Dios le repite las instrucciones. Y en cuarto lugar, tuvo un reencuentro con Aarón, su hermano, 40 años después. Vamos bien en el viaje de vuelta. Esos 4 eventos me han motivado. Pero a mitad de camino, Jehová le sale al encuentro y le dice, hay que arreglar cuentas. Tienes que ponerte al día, tienes que obedecer la palabra. Si vas a liderar a Israel, tú debes ser ejemplo,
Tú debes cumplir la palabra. Nadie puede estar exento de obedecer la palabra, menos el liderazgo, en este caso Moisés. Y la Biblia dice que Moisés, Dios le dijo, te puedes ir. Ya arregló cuentas. Pero llegamos a Egipto. Y al llegar a Egipto, ¿qué sucede? Lo está esperando una banda musical, están todos allá afuera esperándole. No. Al llegar a Egipto, la Escritura nos dice que en primer lugar él tuvo un reencuentro con los ancianos de Israel y con el pueblo. Versículo 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Perdón, bueno, terminó el viaje. Llegó a Egipto y la Biblia nos dice que reunió a los ancianos de Israel. Miren, mis amados hermanos, a pesar de estar en la esclavitud, a pesar de estar en Egipto, Israel tenía líderes. ¿Y quiénes eran esos líderes? La Biblia solo menciona la palabra ancianos. La palabra ancianos ahí en el hebreo es la idea de hombres sabios, de hombres maduros, de hombres con experiencia que dirigían al pueblo. ¿Quién dirigía Egipto? ¿Quién mandaba en Egipto? Faraón. Pero Israel igual tenía su liderazgo. Ellos tenían su liderazgo. Siempre, mi amado hermano, en la iglesia del Señor, en el pueblo de Israel, siempre ha habido liderazgo. Hombres maduros, hombres sabios, hombres que Dios ha llamado para estar en ese lugar. Y la Biblia dice que Moisés y Aarón se reúnen con ellos. Versículo 30. ¿Quién habla? ¿Moisés o Aarón es el que habla a los ancianos? ¿Aarón es el que habla? ¿Y por qué Aarón es el que habla? Ese fue el acuerdo que Dios llegó con Moisés. Aarón, tu hermano, es el que va a hablar. Fíjese cómo se cumple lo que Dios le había dicho a Moisés. Aarón es el que habla. ¿Y qué hace Moisés? Las señales delante de los ojos del pueblo. Qué dupla perfecta, ¿no? Qué dupla. Y así se había acordado. Moisés haría las señales, tomaría la vara y Aarón sería el que hablara. Fíjese cómo Dios cumple su palabra y cómo Moisés y Aarón obedecen las instrucciones de Dios. ¿Se acuerda? ¿Quién iba a hablar? Aarón. ¿Quién iba a hacer las señales? Moisés. Y versículo 31, y el pueblo creyó. Ahora, el versículo 29 dice que fueron y hablaron a los ancianos de Israel. Pero el 31 dice el pueblo creyó. ¿Por qué? Porque en el versículo 30 dice que Moisés hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Qué importante es que el pueblo de Dios crea a sus líderes y crea a los hombres que Dios ha enviado. ¿Sabe lo que se llama eso? Credibilidad. Si hay algo que falta hoy en la iglesia del Señor, en la obra de Dios, ¿saben lo que falta? Credibilidad. Los líderes, ¿qué deben tener? Credibilidad. ¿Qué deben tener aquellos que van a servir al Señor? Credibilidad. Y esa es una palabra que está faltando hoy en día en el pueblo de Dios. Tantos líderes que se levantan, tantos hombres que dicen Dios me llamó, tantos hombres que se dicen ser pastores, misioneros, apóstoles. ¿Qué se necesita en esos hombres? Credibilidad, que solo la obediencia a la palabra de Dios lo traerá. Y terminamos. Se inclinaron y adoraron. Fíjese cómo este viaje a Egipto comienza bien. Tuvo un buen inicio este viaje. A mitad de camino tuvimos un poquito de dificultad, pero Dios tenía que ordenar. Dios tenía que organizar. Muchas veces nosotros pensamos de que yo puedo servir al Señor con mi vida de pecado o como yo quiero. No, es a la manera de Dios y de la forma de Dios. Y al final del viaje, al llegar a Egipto,
mejores noticias para Moisés y Aarón. El pueblo cree, el pueblo inclina y el pueblo adora. ¡Ah, qué lindo viaje de vuelta! Y quizás al principio Moisés no quería hacerlo, pero terminamos con estas dos frases. Una, Moisés está en Egipto. Ya está en Egipto, mis amados hermanos. Ya hizo el camino de vuelta. Ya hizo ese viaje inevitable que quizás no quería hacer, pero ahora comienza su misión. Ahora comienza la verdadera misión de Moisés. ¿Obedeció a Dios Moisés? Sí, en el camino de vuelta a Egipto. Pero ahora viene lo serio. Ahora sí viene el momento complicado, presentarse delante de Faraón, como lo veremos el próximo domingo, si Dios lo permite. Al terminar, mis amados hermanos, quiero recordar, uno, Dios siempre da nuevas oportunidades. Moisés salió de Egipto siendo un asesino y un prófugo. Ahora vuelve siendo un hombre de Dios. 40 años en el desierto fue un proceso bastante largo para convertir a Moisés en un hombre de Dios. Segundo, siempre hay que estar a cuentas con Dios para poder servirle. Siempre hay que estar a cuentas con Dios para poder servirle. Hay que estar al día con la palabra de Dios, como Moisés tuvo que estarlo. Y en tercer lugar, Dios siempre cumple su promesa. Dios siempre cumple sus promesas y Moisés llegó a Egipto y se dio cuenta, nadie intentó apresarlo, nadie intentó matarlo. ¿Por qué? Porque habían muerto todos los que procuraban su muerte. Un viaje inevitable y Moisés ya está en Egipto. ¿Está usted a cuenta con el Señor hoy? Podemos decir, estoy al día, estoy a cuenta con el Señor por su palabra. ¿Está sirviendo al Señor? Son dos preguntas que solo usted puede responder en su corazón. Padre Santo, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Y gracias porque Moisés ya está en Egipto. Tú has cumplido tu promesa y has cumplido tu palabra. Has sido fiel, lo has acompañado y has cumplido todo lo que le prometiste. Señor, ayúdanos como iglesia local de Pontevedra a ser una iglesia obediente, a ser una iglesia que está a cuentas contigo, conforme a tu palabra, y a darte gracias por todo lo bueno y fiel que tú has sido con nosotros. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Juan